los emite. WQ Digital no se responsabiliza por los mismos. Este es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital, lo ves, lo escuchas. 9:13 de la mañana y para nosotros es un verdadero gusto recibir en este espacio a Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC. Qué gusto tenerlo hoy con nosotros, bienvenido. Buen día, Liz, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, y para un poco conversar sobre este nuevo estudio que realiza el INEC, la actualización más bien de saber en qué gastamos los ecuatorianos. Pero algo que me llama la atención y por ahí quiero empezar es que esto se lo hace después de 12 años. O sea, hemos pasado más de una década sin tener información real sobre este tema. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué cuesta tanto actualizar? ¿No debería ser anualmente o no sé cada cuánto tiempo? Bueno, sí, Liz, teóricamente lo tenemos que hacer cada 5 años, esas son como los estándares. Okay. No obstante, los temas asociados con pandemia, contracción económica, no permitieron que en su momento el INEC lo realizara, pero el hecho concreto es que hoy lo estamos haciendo, es un esfuerzo que hace el gobierno nacional. Después de un censo de población, es una de las primeras encuestas que se realiza, y conocer en qué están gastando los hogares ecuatorianos. Después de 12 años en que hemos tenido ahora un auge de las nuevas tecnologías de la información, es vital porque, Liz, de esta encuesta se actualizarán los bienes y servicios que componen la canasta básica familiar, los bienes y servicios que componen la canasta con la cual medimos la inflación y todos los analistas económicos hablan, y también se va a actualizar las líneas de pobreza monetaria. Te estoy dando 3 grandes insumos de los cuales todos los ecuatorianos escuchamos siempre a los analistas hablar: de la inflación, del costo de vida, de la pobreza. Bueno, esta es la base con la cual se va a actualizar la información. ¿Y para qué? Bueno, el gobierno nacional, el presidente de la República, el ministro de Economía, necesitan tener la mejor data posible para tomar las mejores decisiones. Ahora, ¿cuál es la proyección? ¿En cuánto tiempo recabar esta información? ¿Se la hace a nivel de todo el país? ¿Quiénes participan de ella? Bueno, esta encuesta la vamos a levantar durante 12 meses, arrancamos el próximo 3 de diciembre, a poquitos días. Concluiremos el levantamiento en noviembre del próximo año y los resultados estarán en junio del 26. Tú dirás, bueno, es mucho tiempo. Suena súper lejos. Pero es muy, muy cerca, el tiempo pasa volando, como se suele decir. Tenemos desplegados cerca de 300 personas a nivel nacional. Llegaremos a 41,000 viviendas, es una muestra. A nivel país. A nivel país, es decir, vamos a garantizar representatividad de los resultados en las 24 provincias del país, en las principales 9 ciudades del país, en la costa, en la sierra, en las regiones naturales, dicho sea de paso. Y esto es súper importante porque, digamos, el sector privado, el gobierno nacional, podrá tener una muy buena fotografía del patrón de consumo de los hogares en cada una de las provincias. Pero eso, para tener ese patrón y tener lo más apegado a la realidad, quiere decir que van al área rural, al área urbana, a distintos estratos socioeconómicos. Correcto, así es. Garantizamos que esta información, al ser aleatoria y tiene un diseño técnico detrás, permita hacer este tipo de conclusiones. Es decir, que los resultados reflejen lo que efectivamente está sucediendo en el Ecuador, en la Amazonía, en Guayaquil, en Manabí, en cualquier parte donde la encuesta garantice sus resultados. Y ahora, entrando un poquito en detalle en lo que es la temática propiamente de la encuesta, vamos a indagar desde los gastos que realizan los hogares en alimentos y bebidas no alcohólicas, pasando por transporte, educación, salud, recreación. Pero esto pasa ya con preguntas específicas, Roberto. Sí, ya, claro. ya cosas que a lo mejor ustedes han considerado son relevantes para incluirlas dentro de las preguntas que realicen, para poder tener esta muestra de en qué estamos gastando. Sí, obviamente detrás de esto existe un marco conceptual con el cual uno clasifica los principales hitos en los que se gasta, y tenemos algunas premisas o hipótesis que lo hemos conversado con la academia y con usuarios, digamos, o empresas que realizan este tipo de investigaciones a nivel un poco más urbano, si lo quieren ver, pero obviamente estimamos vamos a tener un cambio importante en la proporción del gasto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con pedidos de comida usando aplicaciones. Hace 12 años, ¿quién compraba streaming para ver alguna película? A nadie. A nadie, ¿me explico? ¿Quién pedía un taxi usando una aplicación? No existían estas aplicaciones. Simplemente no existían. No había. La penetración del internet, por ejemplo, hoy, a pesar de las restricciones que pueden haber, independientemente del estrato socioeconómico, alguien tiene un smartphone. Entonces, justamente ese cambio de patrón de consumo es clave para saber qué está pasando con el consumo y el comportamiento de los hogares. Ahora, dentro de esto hemos hablado de viernes y este tipo de servicios, pero se incluyen servicios también quizás
de otro tipo, no sé, saber si la gente hoy, me invento, se enferma más, a propósito de que hablamos de una pandemia del COVID que deja pues secuelas y etcétera, porque gasta más en servicios de salud, hay un deterioro en la salud, producto, no sé, de la calidad de vida que lleven. ¿Se van a enfocar temas así también o no, por ejemplo? Sí, es que lo podemos indagar, porque en temas de salud, pues vamos con el formulario y preguntamos si gastó en paracetamol, o sea, todos los, digamos, medicamentos o medicina que exista catalogada en nuestro formulario, vamos a indagar. Y ahí vienen unos temas interesantes que tú acabas de mencionar sobre el tema de salud. Teóricamente, pues la Constitución nos dice la salud es un derecho, correcto, y es gratuita. No obstante, sabemos que en la realidad hay gastos de bolsillo que realizan los hogares fuera de los hospitales. Así es. Entonces, justamente para el Ministerio de Salud saber en qué proporción le puede estar afectando esos gastos adicionales que realizan los hogares, esta encuesta nos permite a su vez, Liz, como preguntamos también los ingresos, podemos estratificar, es decir, lo que tantos economistas suelen hablar sobre los quintiles de ingreso. Entonces podemos saber proporcionalmente cuánto es el gasto de bolsillo de un hogar pobre versus el gasto de bolsillo que realiza un estrato alto. Y de ahí viene el tema de la política pública y también el tema de educación. Bueno, no quiero hablarte mucho, pero en educación también es gratuito los textos escolares, claro, el desayuno. Entonces queremos saber si efectivamente las ayudas están llegando como deben llegar. Entonces esta información se convierte en el diagnóstico que le permitirá, entre otras carteras del Estado, educación y salud, mejorar sus servicios a la ciudadanía. Esto se va a realizar, ya hablábamos, en varias ciudades del país. La muestra va a ser de 41,000 meses. 41,000 viviendas más o menos, pero ¿quién va a ser consultado? ¿El eje de esa casa, el papá o mamá? ¿Quién? Idealmente, nuestra metodología implica que cuando lleguemos a la vivienda necesitamos que sea la persona que es el representante del hogar, el que toma las decisiones, independientemente del sexo de la persona. Idealmente necesitamos que esté la persona que sabe qué es lo que se gasta dentro de ese hogar, porque obviamente el efecto de recordación es importante para realizar este tipo de encuestas. Ok, ahora, al decir son 10 ciudades del país. 9. Son 41,000 muestras, a lo mejor resulta más difícil de entender por qué se demora tanto tiempo. ¿En dónde está la parte quizás medular de mayor carga de trabajo para ustedes como INEC una vez de que ya salen las personas, van, realizan esta encuesta, tocan la puerta, se sientan con el jefe de hogar? ¿Dónde viene quizás el trabajo más complejo? El más complejo es, hoy por hoy, es lograr acceder a los estratos más altos, lograr que los ciudadanos nos abran la puerta, y ahí viene mi primer mensaje de que lo que nosotros, conscientes de la situación que estamos afrontando en el país, necesitamos, paso número 1, que antes de que nos abran la puerta, verifiquen que efectivamente sean nuestros encuestadores. ¿Y cómo verificar? Están debidamente uniformados, tienen una credencial, una foto, y por protocolo ellos dejan una carta donde está su nombre, su número de teléfono y también los nombres y los contactos del INEC, para que el ciudadano primero llame, verifique que se trate de un encuestador del INEC, y una vez que lo haga le pedimos por favor que nos abran la puerta, porque mucho hablamos, parecería ser que los datos salen del Google, y no, en el Ecuador los datos se producen y se levantan puerta a puerta. Increíble. Ahora, importante eso, ¿no? Llamar, porque a lo mejor las otras cosas son fáciles de adulterar. Este es un país donde la viveza criolla impera, entonces yo llamo y digo, está Liz Valareso aquí en mi casa, dice que es encuestadora del INEC, y la persona del otro lado me va a poder decir, sí, está certificada, adelante con eso. Correcto, y eso es algo que estamos insistiendo, y una vez más, verifique que sea encuestador del INEC, exíjale, y una vez que le exija, pues evidentemente que nos abra la puerta. Ahora, tú me dijiste una pregunta rapidito del por qué tomaba tanto tiempo, los 12 meses, es por un concepto. El gasto no es lo mismo que usted gasta en diciembre, en Navidad, que lo que gastas cuando estás en la playa. Entonces, has escuchado a los economistas hablar de que los gastos son estacionales. Claro. Entonces, tomamos justamente esos 12 meses porque sabemos que hay gastos que son altos o bajos dependiendo del mes. Entonces necesitamos... Y de la región. Claro, inicio de clases en la costa es en una fecha, por ejemplo, clases en las sierras en otra siembra fecha, y cosecha vacaciones de diferentes productos. Claro. Entonces necesitamos tener esa fotografía resumida en estos 12 meses. Ahora, ¿va a ser simultáneo en las ciudades escogidas o van a arrancar por alguna ciudad específica? Arrancamos de forma totalmente aleatoria, un tema logístico, y en las partes que es un poquito más complicado acceder
acceder por temas de inseguridad, pues tenemos claramente un protocolo trabajado con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en casos que requiéramos. O sea, esto es parte también de las nuevas aprendizajes del instituto acorde a la nueva realidad del Ecuador. ¿Qué cantidad de personas van a trabajar en la recabación de esta información? Cerca de 300 personas desplegadas en el territorio nacional. Aquí, más o menos para que tengan una idea, 3.400 encuestas se harán por mes. Así que si alguna persona ahora que nos está escuchando, le dicen a alguien del INEC que vamos a hacer una encuesta de presupuestos familiares, la ENIGUR, pues ya sabe el día de hoy que sí es un tema que es importante, porque medir la inflación, medir la canasta básica requiere previamente la información de los ciudadanos. ¿Y esto es una encuesta de alrededor de cuántas preguntas? Tiene cerca de 530 preguntas. ¿A cada persona que van a visitar? Sí, no te asustes, Liz, mira, solo para que lo veas. Vamos a estar durante una semana, durante el hogar, vamos a visitar 3 días. Y ¿A la misma casa? A la misma casa y en mejor de los casos al mismo informante, pero obviamente entendemos que las personas trabajan, salen de casa, van a estudiar, lo que fuese. Hacemos una cita previa con el ciudadano en el horario que nos puedan recibir. Entonces, durante toda una semana estaremos visitando la vivienda, acompañándolo pues en su día a día para saber cuáles son sus patrones de consumo. ¿Por qué se denomina ENIGUR esta encuesta? Pues algún estadístico en los años, hace 25, 30 años, pero se llama Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales. Nos encanta a los ecuatorianos poner estas siglas súper largas. Eso significa ENIGUR. Ah, muy bien, ya estamos. Quiero recordar que esto comienza entonces este 3 de diciembre, ya desde ahí va a comenzar el trabajo. Decías, Roberto, que es aleatorio. O sea, no tienen todavía especificado si comenzarán por Loja, por Guayaquil, por Cuenca, no. No, vamos a empezar primero un tema logístico, empezamos por, digamos, los centros urbanos. Y de ahí por un tema logístico vamos, digamos, las camionetas llegan, por ejemplo, a la parte rural, pero estamos presentes en todo el territorio nacional. Perfecto, bueno, un nuevo reto para ustedes como INEC, como decíamos, suena lejos, quizás 2026, pero el tiempo pasa volando, así que importante actualizar esta información y nosotros como ciudadanos colaborar, ya sabe lo que tiene que hacer, verificar que sea un encuestador del INEC y para eso llamar al número que le van a dar y de ahí abrir las puertas y sincerar la información, porque es lo que nos permite tener realmente una estadística real. Eso yo creo que es también súper importante, ¿no? El contestar la verdad. Totalmente, y ese es un llamado que le hago a la ciudadanía una vez más. Que me da vergüenza decir que gasto a lo mejor más en esto o no, que van a pensar de mí, no. No, para nada. Claro. La institución tiene 50 años de vida institucional, realizamos 32 operativos de campo durante un año, tenemos claramente una ley estadística y ahora una ley de protección de datos personales que garantizan que la información de los ciudadanos sea utilizada solamente con fines estadísticos. Eso es súper importante. Así que gracias, Roberto, por habernos acompañado, dándonos los detalles de esta nueva encuesta que arranca este 3 de diciembre. Que tengan un buen día. Buen día. Son las 9:26, vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias.